Amables televidentes, bienvenidos a esta entrega de Perfiles. Quiero que nos acompañen a hacer un recorrido por la zona sur del territorio huilense y norte del departamento del Cauca y el Putumayo, allá sobre las estribaciones de la cordillera oriental que se bifurca en la central. Es el macizo colombiano. Muchos habrán ido, otros no, y los invito a que vayan. Pero para hablar sobre esto, hemos invitado a Catherine Vollmer. Ella es una joven que está trabajando en la parte docente en las universidades del departamento del Virgo, concretamente en Neiva, y es especialista en la parte humana. Sí. Se preparó eso y ha venido hasta nuestro territorio a expandir sus conocimientos. Catherine, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme. ¿Y quiénes han? Bueno, yo soy de Alemania, como se ve, no soy de aquí, y yo llegué aquí en noviembre del año pasado. Y antes estaba estudiando también en México y viajando por Latinoamérica, y por varias razones me quedé en Neiva y ahora estoy aquí y me siento bien aquí. Bueno, pues yo lo he invitado porque estuvo en la expedición reciente al macizo colombiano. Han existido dos, como ustedes recuerdan. Hace una que aproximadamente 24, 25 años, no exactamente me acuerdo, y la que se hizo este año, a esa región tan hermosa, que como les contaba, hace 44 años estuve por allá, de joven, de inquieto. ¿Por qué? Porque queremos que ella nos cuente, y a ustedes que no estuvieron por allá, aspectos interesantes de ese recorrido, en esa hermosa zona. Y miremos la parte de la comunidad, de la gente, de eso, ¿no es cierto? Ustedes estuvo justamente en el municipio de San Agustín, lo estuvo en Quinchana. Esas dos poblaciones son poblaciones o centros poblados con una población de carácter labriega, ¿no es cierto? ¿Cómo observó usted los habitantes de Quinchana, por ejemplo? Allá ya comenzando a subir uno al macizo. Bueno, nos dieron una muy gran bienvenida allá en Puerto Quinchana. Bueno, estuvimos un grupo muy grande de expedicionistas, fuimos como 60 personas allá subiendo a Puerto Quinchana, entonces nos dieron una buena bienvenida. Y nos hablaron también en una charla con la población allá. Allá en Puerto Quinchana íbamos a montar los caballos para subir hasta la laguna de Magdalena. Y nos dieron una charla y nos hablaron de los problemas que ellos sienten que tenían. Y nos hablaron que ellos estén conscientes que les están deteriorando la naturaleza en estas partes. Y ellos tienen ideas y programas para mejorar la situación, pero les faltaba la ayuda del gobierno en esta parte. Eso es lo que nos dijeron. Y lo que podíamos ver es como hubo muchísima gente allá porque colectaron con caballos de diferentes lugares, de otros lugares, y todo se concentraba en Puerto Quinchana. Entonces estaba un pequeño lugar muy poblado de toda la gente que vino por allá. Pero muy abierta la gente también a aprender de los expedicionistas, y preguntaron también mucho sobre los destinos, los objetivos de la expedición, que son en general de hacer conocer el macizo y de hacer más popular, digamos, el asunto de la protección de esta ecorregión. Bueno, hay una cosa que uno le preocupa un poco, es, pues nuestra gente es muy sincera, ¿no es cierto? Es como crédula, ¿no? En esa región confía mucho de la persona que llega. ¿No notó eso? Es muy confiada. Se de los caballos, da la comida, etcétera. Hay una mezcla, ¿no? No alcanzó a mirar, o sea, que hay una mezcla como de a origen nuestro de la población en general. ¿Cómo observó la clase de personas que estaban allá, de clase de familias? Bueno, son familias como que viven en circunstancias un poco más humildes.
Y por ejemplo, hubo unos niños de la escuela que nos dieron la bienvenida con unos papeles, pero también pidieron acceso a internet y pidieron más libros para su escuela. Entonces tenía como un asunto que no tiene que ver con el macizo, solamente para usar este momento de atención a este pueblo para sus asuntos también. Eso es en Quinchana, es una población que se llama Corregimiento, el municipio de San Agustín, porque a este lado norte queda Iznos. Uno pasa un pedazo de Iznos por la vía, en una carretera que hay, no en buenas condiciones, y llega allá. Pero es interesante que nos cuente de ahí para allá. Ya montado sobre una cabalgadura. ¿Buena o mala la cabalgadura? ¿Cómo la sintió? Pues buena, pero en algunos momentos tenía que bajarme. Bueno, hay una interesante que usted dijo 60 expedicionarios. ¿Y eso no era mucha gente? Pues entonces, ¿por qué no dejaban entonces observar nada? Tanta gente. ¿Cómo observó ese grupo tan numeroso? Bueno, nos separamos en grupos más pequeños para empezar la subida hacia la laguna de Magdalena y subimos hasta un lugar que se llama San Antonio y allá nos quedamos como en diferentes hospedajes. Y el camino de Quianchana hasta arriba está muy impresionante porque se tenía una idea de la naturaleza que está allá, como el ecosistema que hay allá. Es muy importante por diferentes razones, por ejemplo, para generar agua, y el bosque tiene muchas funciones regulativas para el clima. Entonces, cuando subimos allá, vimos partes del bosque intacto, pero también vimos muchas partes ya deforestadas por la gente que vive allá. Y yo tenía la suerte de hablar con el guía de los caballos. Y mientras subimos, hablé con este guía. Y él no es de Puerto Quianchana, sino de otro lugar cerca de allá. Y él me contó cómo funciona la regulación de la deforestación en esta área, por ejemplo, que tienen que pedir licencias de la CAM y luego decide la CAM quién les dan las licencias, pero ya son como pocas licencias que dan, pero sí funcionan de esta manera. Y que él dice que sí está regulada, que ya no hay deforestación ilegal, digamos. Bueno, ya en comparación con la primera expedición, allá encontraron muchos cultivos de amapola, por ejemplo, obviamente ilegales. Y después de esta primera expedición hicieron unas regulaciones y ahora ya no en este camino real que subimos hasta la laguna, ya no se ve cultivos de amapola, entonces o están mucho más escondidos o ya en verdad están extinguidos de esta área. Pues, pero yo quiero interrumpirla porque usted me dice, hay cultivos, ¿no es cierto? Hay cultivadores, hay gente que está en la zona, pero no es que resida ahí, sino que vive retirada, ¿o no? La gente está residiendo en esta zona. Hay unas partes protegidas que son las partes naturales, las parques nacionales. Por ejemplo, el Parque Nacional de Curacé, donde se encuentra la laguna. Pero otras partes no están protegidos en el sentido de un parque nacional y eso es uno de los problemas también, porque toda esta ecorregión tiene esta función de la regulación para el clima y para el agua, por ejemplo, para el río de Magdalena, que nace allá. Pero no está protegida toda la región tan estricta como el Parque Nacional. Y entonces la gente vive allá, en esta área, y obviamente tiene la necesidad de usar los recursos que encuentra allá. Y eso es natural y normal que la gente va por los lugares donde encuentra los recursos. Entonces trabaja en el suelo con agricultura, trabaja en el bosque y eso todo cambia el ecosistema y cambia las funciones que tiene. Y eso es uno de los asuntos que tienen que manejar, como la gente vive allá. Entonces tiene su vida allá, ya está en la segunda, tercera generación, ya es su casa. No solamente vienen de esta zona, vienen de otras zonas también. Algunos tienen la necesidad de migrar por esta zona. Entonces tienen diferentes razones por estar en esta zona. Pero bueno, uno dice, las personas que habitan, las familias, porque ya son familias,
que habitan en la zona, usted me dice, sí, ya hay tercera generación, ya los hijos de los hijos, ahí en la zona. Soluciones para evitar la degradación de la zona, ¿sería sacar la población de ahí? No, eso es difícil, porque antes de mayores, digamos, de mayores tendencias de proteger esta área, ya estaba gente habitando esta zona y ya viene más gente todavía. Y como que no está protegida la zona y no se puede sacar la gente, ¿a dónde se puede ir la gente? Entonces hay que encontrar un manejo sostenible para esta zona para que se pueda quedar la gente. Bueno, en consecuencia no es de sacar la población que está ahí, sino de facilitarles medios para que cohabiten con el sistema que está ahí, para que no sigan sacando a los cóndores o a las águilas de la zona, porque ese es un gran problema, ¿no es cierto? O devastando los árboles pues, que no son frondosos. La solución es apoyar esa población, ¿no es cierto?, con alguna política estatal. Bueno, hay diferentes parques nacionales en esta zona. Por ejemplo, en el Parque Nacional de Puracé sí está protegida la zona. Entonces allá no debería haber agricultura, no debería haber asientos humanos. Pero a veces pasa que antes de la declaración del Parque Nacional ya hubo poblaciones allá. En el caso del Parque Nacional de Puracé hay unos indígenas que viven allá, pero los indígenas tienen otra forma de vivir juntos con la naturaleza. Por ejemplo, cuando llegamos allá, encima en la laguna de la Magdalena hicimos un ritual con los indígenas y los indígenas eran tan amables de compartir su visión de la naturaleza con nosotros y nos dimos cuenta que eso es mucho más holístico, la imagen como ven la naturaleza, están mucho más relacionados con la naturaleza y por eso está otra forma de trabajar con indígenas que con mestizos o con otras personas que viven en esta zona. Lo que pasa, por ejemplo, en el Parque Nacional de Puracé es que en el lado de Cauca hay como los asentamientos de la población se acercan más y más hacia el Parque Nacional, entonces allá hay como potencial de conflictos por las zonas protegidas. Pero en otras zonas, por ejemplo, hay todavía el páramo. El páramo es un ecosistema que se encuentra allá y es un ecosistema que en el mundo hay solamente en 5 regiones. Una región es aquí en el macizo. Y hay zonas de este páramo que no están protegidos por parques nacionales, por ejemplo, y donde sí hay mucha influencia humana. Allá como se vende estas zonas, allá hay zonas de agricultura y va a deteriorarse este ecosistema y va a acabar con esta parte del páramo, porque la gente empieza a vivir allá. Esa sería una alternativa, pero como hay dos zonas, que es la zona intermedia y la zona alta. La zona intermedia es donde uno observa cierta vegetación robusta, ciertos árboles con cierto grosor, porque la parte alta, los árboles más altos no tienen más de 2 metros, 2 metros y medio, ¿no es cierto? Un árbol allá son especies herbáceas más que todo. En esa zona también hay pobladores que ya es bien conservada, digamos nosotros es conservada. Bueno, hay diferentes parques nacionales en esta zona. Por ejemplo, en el Parque Nacional de Puracé sí está protegida la zona. Entonces allá no debería haber agricultura, no debería haber asientos humanos. Pero a veces pasa que antes de la declaración del Parque Nacional ya hubo poblaciones allá. En el caso del Parque Nacional de Puracé hay unos indígenas que viven allá. Pero los indígenas tienen otra forma de vivir juntos con la naturaleza. Por ejemplo, cuando llegamos allá, encima en la laguna de la Magdalena hicimos un ritual con los indígenas y los indígenas eran tan amables de compartir su visión de la naturaleza con nosotros y nos dimos cuenta que eso es mucho más holístico, la imagen como ven la naturaleza, están mucho más relacionados con la naturaleza y por eso está otra forma de trabajar
con indígenas que con mestizos o con otras personas que viven en esta zona. Lo que pasa, por ejemplo, en el Parque Nacional de Curacé es que del lado de Cauca hay como los asentamientos de la población se acercan más y más hacia el Parque Nacional, entonces allá hay como potencial de conflictos por las zonas protegidas. Pero en otras zonas, por ejemplo, hay todavía el páramo. El páramo es un ecosistema que se encuentra allá, y es un ecosistema que en el mundo hay solamente creo que en 5 regiones, una región es aquí en el macizo. Y hay zonas de este páramo que no están protegidos por parques nacionales, por ejemplo, y donde sí hay mucha influencia humana. Allá como se vende estas zonas, allá hay zonas de agricultura, y va a deteriorarse este ecosistema y va a acabar con esta parte del páramo, porque la gente empieza a vivir allá. Esta situación, como usted lo observa o lo dice, de esa población que estamos hablando no de otra cosa diferente, sino a la población que está ahí, que vive alrededor de esta reserva importante que tiene Colombia, que yo no sé si el alcalde de San Agustín de Is no sepa de esto, o se ha interesado algún instante de su vida que ese territorio les pertenece al municipio y que deben favorecerlo. Yo creo que en el programa de gobierno yo no creo que tengan la menor idea de haber tenido algo sobre el particular. Si me equivoco les presento excusas, pero yo no creo que hayan estado incluso hasta en la expedición. Pero es interesante esto porque usted observó que hay de pronto conflicto social, polémica por la posesión de la tierra allá. Eso es algo que pueda ocurrir, pero siempre es esto de la relación entre el humano y la naturaleza. Entonces allá, los humanos que están viviendo allá tienen derechos de estar allá, porque compraron la tierra, porque ya llevan años viviendo allá, y entonces hay que encontrar un camino de vivir allá sin limitar las funciones que tiene esta ecorregión, porque estas funciones son muy importantes para el agua en Colombia, para el clima en Neiva, por ejemplo. Dicen si acaban con el bosque allá, va a subir la temperatura en promedio de Neiva por 4 grados. Imagínense, Neiva ya es tanto calor y ahora va a subir aún 4 grados más, en algún momento ya no se puede sostener la vida aquí. Entonces tiene muchas funciones, tiene una función regulativa del clima. Allá nace el río de Magdalena, donde vive casi 70% de la población de Colombia. Entonces es sumamente importante esta región. Pero también es importante que para la gente sostener su vida allá, porque ya viven allá, ya están establecidos, ya están la base de su vida allá. Entonces hay que encontrar la manera de vivir juntos, como de no limitar las funciones del ecosistema, pero tampoco limitar las posibilidades de la gente allá. Hemos invitado a Anne-Catherine Vollmer, alemana, residente en la ciudad de Neiva, y que estuvo precisamente allá en la expedición, y quería contarles precisamente eso. Pero hay otros detalles que yo quiero que ustedes conozcan de labios de ella, para que se enteren y en esas condiciones ustedes puedan tener una visión mucho mejor. Pero eso lo vamos a contar en unos minutos. Bienvenidos, amables televidentes, a una nueva entrega de TV Noticias, donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento del Huila. Estos son nuestros titulares. Amables televidentes, estamos con el presidente de la Asamblea Departamental, doctor Sergio Yunes.
Una de las cosas que pues llama poderosamente la atención es quién degrada a qué. Ese problema que es el humano el que está deteriorando la zona, o es que no ha existido preocupación del Estado por mantener estas reservas. ¿Cuál cree usted que sea entre estos dos elementos el que priorizamos en este momento? ¿La presencia de la gente allá o la falta de una atención por parte del Estado, que es el de la obligación? Esa es una pregunta muy interesante porque son las dos cosas que pasan al mismo tiempo. Hay la gente que vive allá. Allá tenemos el problema de la deforestación y otros problemas. Pero al mismo tiempo, en el nivel nacional, tenemos, por ejemplo, la regulación de licencias de minería. Y en esta zona tan importante también hay muchas reservas de minería, como hay minerales. Y hay como un plan de dar licencias a empresas, también extranjeras, para sacar estos minerales del suelo y para poner su minería ahí. Y en este momento hay un gran número o una gran parte de este macizo está en trámite de esta licencia, entonces todavía no tienen las licencias estas empresas, pero en este momento están hablando de estas licencias. Y eso es un problema de nivel nacional, porque esas licencias no están dadas por la gente que vive allá, ni están dadas por las corporaciones regionales que están regulando la deforestación de esta zona, sino es de nivel nacional. Entonces aquí vemos el interés que tiene el Estado en esta zona. Ahora lo que existe es un documento COMPES, que es nuevo de este año de 2015, fue aprobado hace unas semanas. Y eso es un documento que tiene algunos programas de manejo para esta zona, pero los objetivos de este documento COMPES incluyen también, bueno, eso también es algo lógico, un uso sostenible de los recursos de esta zona. Y esta palabra de sostenibilidad siempre es una palabra que se puede definir de diferentes caminos y no es una guía muy concreta a cómo usar los recursos de esta zona. Entonces hay que mirar lo que va a pasar ahora con estas licencias allá, porque algunas licencias también están dentro de la zona de parques nacionales o al lado de esta zona. Y una licencia que ya está dada, ya está la licencia, está al lado de un parque nacional directamente. Entonces allá normalmente hay una zona de intermedio entre la zona protegida y la zona no protegida. En esta zona de intermedia ya está una licencia. Cuando se habla de sostenibilidad, automáticamente esté la población, esté el humano ahí, ¿no es cierto? No hay nada sostenible si no esté el humano actuando. ¿O sí se puede hacer eso? Bueno, como... Sostenibilidad, entiendo yo, tiene que haber la intervención del ser humano. Entonces uno dice, unos programas sostenibles, una conservación sostenible. ¿Y sostenible quién? Es decir, bueno, la definición de sostenibilidad incluye el uso de recursos sin limitar los recursos de generaciones que vienen. Eso es importante que lo tengan en cuenta nuestros televidentes. No se trata de prohibir por prohibir, porque pues la naturaleza es para que el hombre la utilice, ¿no? Vivamos de ella. Otra cosa es agotar absolutamente el recurso natural conscientemente. Entonces lo que se trata es de convivir con la naturaleza sin dañarla. Eso es lo que entiendo yo como por sostenibilidad, ¿no es cierto? Como nos lo explicaba usted. Sí, entonces no se trata de sacar a la gente de allá, como ya dijimos, sino se trata de encontrar un camino de usar los recursos para la gente que vive allá, pero sin limitar las funciones del ecosistema para el futuro, para las generaciones que vienen. Entonces eso es lo que hay que encontrar ahora. Bueno, la presencia del ser humano de por sí en una zona, pues espanta la fauna y deteriora la flora. Los armadillos no están junto a la casa del campesino, sino que están retirados y las aves apenas llega uno como que el calor humano las aleja.
y ¿qué hacer o cómo observó usted la presencia de la población allá frente a la ubicación de desechos que afectan al ecosistema? Bueno, eso es un problema general. Eso no solamente es un problema del macizo. Este desecho de basura en las calles encontramos en cada ciudad, en cada autobús donde viajaba. Siempre hay alguien que bota el papel afuera de la ventana, a la calle, donde no hay ninguna empresa que recolecte la basura. Y este sistema de recolección de basuras en muchas partes tiene que ser mejorado, y sobre todo el tratamiento después de la recolección de la basura. Entonces, eso es una parte que es importante en todos los lados, incluso en el macizo. Y como siempre hay gente, y siempre en el macizo también hay turismo, y siempre la gente bota los papeles en todos los lados, entonces incluso en el macizo, y allá tiene consecuencias más graves, porque el ecosistema es muy sensible a cada influencia que tenga, ¿no? Y hasta que se deseche un plástico, tiene un tiempo muy largo hasta que se deseche, porque eso es algo no natural. Y no hay bacterias que lo desechen como con un banano que dejo caer, ¿no? Entonces es como... Precisamente que eso quería llevarle, porque es que si nosotros fomentamos el turismo a la zona y llevamos 60 personas, ¿cómo puede un guía estar previniendo una situación? 60, 70 personas, un grupo demasiado grande, en donde muchas veces no tienen la conciencia de no botar o degradar el terreno porque uno va, o llenarlo de desechos sólidos u otros desechos. Entonces, ¿cómo conjugar esa ecuación? Hagamos turismo, pero evitando que se nos dañe el ecosistema. Eso también es un punto donde uno tiene que encontrar el equilibrio, porque sí es importante visitar esta zona para saber de qué uno habla. Por ejemplo, antes de ir a esta expedición, ya pensaba que la mayoría de la gente sabía de qué hablaba y sabía que iba a encontrar en esta zona. Aún así, esta visita, este sentir, este ver cómo se ve el ecosistema, cómo se siente, cómo huele, le da otra impresión de por qué hay que proteger esta zona. Entonces sí es importante visitarlo. Entonces hay que aumentar la conciencia de las personas que vengan a esta zona, que allá es sumamente más importante de no botar la basura que en otras partes, pero que en general no se debería hacerlo, que es algo lógico, ¿no? Porque no se desecha la basura allá. Si la invitaran en este mismo año, antes de que termine, a hacer otro recorrido, ¿lo haría? Con menos gente, lógicamente. Sí. Bueno, muy bien. Amables televidentes, eso quería contarles en este programa. Es mucho lo más que podríamos decirlo y contarles a ustedes, pero lo fundamental es que hay una visión desde el punto de vista humanístico de qué sucedió en esta expedición que nos costó alrededor de 800 millones de pesos. La cifra seguramente nadie la podrá verificar, pero más o menos eso costó el desplazamiento de estas personas, que algunas llegaron hasta en helicóptero. ¿Cuántos pajaritos murieron con el ruido de esa máquina destructora de vida? Ana, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarme. Amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros. En otro programa, otro tema de interés. Muy amables. Felicidades.